bienvenidos a su canal Casa de Restauración Bíblica. Hoy vamos a hablar entonces con relación a lo que es Yom Teruah y especialmente vamos a hablar en cuanto a lo que tiene que ver con la diferencia entre la tradicional Rosh Hashanah y el tradicional Año Nuevo judío con relación a el Día de Aclamación, la conocida mejor o más popularmente como la Fiesta de las Trompetas, y el Yom Teruah. Yom Teruah versus Rosh Hashanah. Vamos a ver qué es Torah y qué es tradición. Y para eso vamos a pasar entonces al documento como de costumbre para tratar nuestro tema. Y nuestro tema, el título es Yom Teruah, Día de Aclamación. Dice la Torá en el libro de Levítico, capítulo 23, versículos 24 y 25, de la manera siguiente. Háblale así al pueblo israelita: en el séptimo mes, el día primero del mes, ustedes observarán un completo descanso, una ocasión sagrada conmemorada con fuertes toques de trompeta. No trabajarán en sus ocupaciones y traerán una ofrenda encendida a Yahweh. Fíjense muy bien qué es lo que establece, qué es lo que dice la Escritura. Y vamos a ir comparando entonces con la Escritura y lo que se acostumbra. Yom Teruah, comúnmente conocido también como la Fiesta de las Trompetas, cae en el primer día del séptimo mes bíblico. Hoy para nosotros está iniciando el mes séptimo. Este vendría siendo el primer día del mes séptimo, conocido como el mes de Tisrei o Tisri en la tradición judía, usualmente concordando con los meses del calendario secular entre septiembre y octubre, y marca el inicio de las fiestas bíblicas de otoño. Con Yom Teruah comienzan los Moedim, o los tiempos señalados, las santas convocaciones, las fiestas del período de otoño en la tierra de Israel. La Torá nos ordena que esta convocación sea un día de aclamación en el que el trabajo está prohibido, por ser un día de reposo especial. Veamos cómo dice Levítico 23, 23 al 25. Una vez más, repetimos el pasaje bíblico. Yahweh le habló a Moisés diciendo: háblale así al pueblo israelita: en el séptimo mes, el día primero del mes, ustedes observarán un completo descanso. Eso significa que no harán trabajo. Una ocasión sagrada conmemorada con fuertes toques de trompeta. Por eso es que aquí esto da pie a que se conozca el tiempo señalado, la Santa Convocación, como la fiesta de las trompetas. No trabajarán en sus ocupaciones y traerán una ofrenda encendida a Yahweh. Eso era lo que estaba establecido en la Torá en Levítico 23 para hacer. Y luego tenemos en Números 29:1, en el séptimo mes, el primero del mes, observarán una ocasión sagrada, no trabajarán en sus ocupaciones, lo observarán como día de sonar la trompeta. Entonces ya hay dos cosas aquí relevantes que se mencionan en estos versículos bíblicos, en estos textos, donde se hace la convocación, y es no trabajar y día de sonar la trompeta. Lo observarán como día de sonar la trompeta. Lo celebrarán al toque de trompeta. Muy bien, la palabra hebrea yom significa día. La palabra hebrea teruah implica una aclamación de alegría, gran estruendo, júbilo y vocerío, entre otras cosas. Por lo tanto, la expresión Yom Teruah, oigan bien, no traduce fiesta de las trompetas. Es decir, Yom Teruah no significa fiesta de las trompetas. Se le conoce como fiesta de las trompetas por lo que ya mencioné, donde se hace referencia a celebrarlo como día de hacer sonar trompetas. No traduce entonces Yom Teruah literalmente fiesta de las trompetas, sino que podría traducirse como día de aclamación. En realidad, Yom Teruah es más literalmente su traducción como día de aclamación. Y aquí es muy importante prestar atención a lo que viene a continuación. Ese día es considerado un Shabbatón o día de reposo especial. Un Shabbatón
es un día de reposo significativo dentro del contexto festivo de los Moedim o tiempos señalados, santas convocaciones, días sagrados, días santos. Entonces, a diferencia del Shabbat, que la palabra Shabbat se utiliza para el reposo semanal, la palabra Shabbatón es la correspondiente para el reposo especial festivo. Algunos entendidos en la materia dicen que los Shabbatón son como un pequeño Shabbat, porque de cierto no todas las reglas de prohibiciones con relación al Shabbat semanal aplican para los para el Shabbatón de cada fiesta, sino que son menos rígidas las prohibiciones con relación al día festivo de reposo especial, donde básicamente lo que se prohíbe es el trabajo y se ordena el descanso, por lo cual no se realiza trabajo alguno. Una de las cosas únicas sobre Yom Teruah es que la Torá no dice cuál es el propósito de este día santo. Esto es muy importante. Mientras que da al menos una razón para todos los demás días santos y dos razones para algunos. En contraste con todas estas festividades de la Torá, Yom Teruah no tiene un propósito claro, aparte de que se nos manda reposar en ese día. Este es un punto muy interesante. Este tipo de preceptos de la Torá son de ese tipo de preceptos que no especifican con claridad el propósito, la razón de ser. Es aquí donde nosotros nos encontramos en la necesidad de la obediencia al mandamiento sin cuestionar mucho el motivo, la razón, el porqué. Hay momentos en donde el Padre pues no quiso revelar ampliamente las razones de sus propósitos, por ejemplo, en este caso, con un tiempo señalado. Lo que debemos prestar atención es a lo que la Torá indica que debemos hacer. Bueno, no indica con claridad la Torá el propósito del Yom Teruah o del día de aclamación, pero aún así el nombre Yom Teruah puede proveer una pista en cuanto a propósito, ya que Teruah literalmente significa hacer un sonido fuerte. Repito, Teruah literalmente significa hacer un sonido fuerte. Y aunque esta palabra puede describir el sonido que hace una trompeta, también describe el ruido que hace una gran compañía de personas que gritan al unísono, como por ejemplo Josué 6:5 dice: y cuando se suene un toque largo del cuerno, tan pronto oigan ustedes ese toque del cuerno, todo el pueblo soltará un grito fuerte. Enseguida la muralla se desplomará y el pueblo avanzará, cada hombre directamente. Esta es una historia muy conocida, relacionada con los muros de Jericó y todo lo que sucedió allí, donde intervinieron los sonidos del shofar, de las trompetas de cuerno de carnero, pero no solamente hubo sonido de trompeta, sino que también hubo un grito fuerte. Es importante ver aquí que Yom Teruah no se limita al sonido de trompetas. De hecho, la tradición es más relacionada con el asunto del shofar, del cuerno de carnero, la trompeta del cuerno de carnero, mientras que encontramos en las escrituras una relación un poco más directa a las trompetas de plata, de las cuales muy poco se habla en torno y en el contexto de esta celebración, pero nos encontramos que las trompetas de plata están más relacionadas con el tema festivo, con el toque en el contexto de fiesta, que el mismo shofar, que tenía otros usos dentro de las costumbres del pueblo de Israel. Cuando nosotros nos limitamos a un concepto de la tradición de conocer este tiempo señalado solo como fiesta de las trompetas, entonces pensamos que si no tenemos un shofar, si no tenemos algo como esto que tengo acá, ¿verdad? Entonces no podemos celebrar la fiesta, porque habría que comprar un shofar para poderla celebrar. Realmente este instrumento, este cuerno de carnero, el shofar, no
es una limitante o no es lo único con lo cual se puede hacer teruá. Y no es la única instrucción relacionada con esto, sino que se puede hacer teruá, como dice aquí, cuando el pueblo dio un grito fuerte. Así que, aunque la Torá no nos dice explícitamente el propósito de Yom Teruá, su nombre podría indicar la posibilidad de ser un día de oración pública, ya que la forma verbal teruá a menudo se refiere al ruido que hace una reunión de los fieles que claman al Todopoderoso al unísono. Esto es importante tenernos aquí para decirlo. Ya sabemos entonces que es característico de la fiesta el tema del shofar, ¿verdad? De la trompeta de cuerno de carnero, y que, la escritura nos habla acerca de el son de trompetas en este tiempo señalado, pero también es importante no dejar de lado que no es exclusivamente con un shofar o con las trompetas de cuerno de carnero que se puede hacer teruá. Que teruá realmente se traduce como aclamación, como clamor, como grito fuerte, como ruido, como sonido al unísono de un pueblo que se puede reunir a falta de un shofar. Se puede reunir un pueblo, ¿verdad?, a clamar juntos al Todopoderoso. Se puede reunir un pueblo a adorar al Padre Eterno al unísono en un día donde está el contexto de lo estruendoso. Nosotros, pues, en este sentido podemos, en un día como este, reunirnos en asamblea y hacer teruá o clamor delante del Padre Celestial, como por ejemplo podemos ver en estos textos de la Escritura. En el Salmo 47:2 dice: batan manos todas las naciones, clamen a Elohim con voz de canto. Clamar con voz de canto también es una forma de hacer teruá. Dice el Salmo 66:1: clamen a Elohim toda la tierra. Luego dice el Salmo 81:2: canten a Elohim nuestra fortaleza, clamen al Elohim de Jacob. También dice el Salmo 100, versículo 1: clamen a Yahweh toda la tierra. Todos estos son ejemplos de formas de teruá o de clamor. Muy bien, de aquí en adelante quiero que prestemos mucha atención porque hoy no vamos a ahondar tanto en todo el significado y lo que es Yom Teruá, sino más que todo hoy quiero hacer el comparativo, el cuadro comparativo entre lo que es el Yom Teruá y lo que es tradicionalmente conocido como el Rosh Hashanah. Quiero en este punto decir que la información que les comparto no es de mi autoría. Nosotros llevamos unos cuantos años ya en este camino, informándonos, investigando, conociendo acerca de la cultura hebrea, del pueblo hebreo, del texto hebreo, de las escrituras. Y bueno, a raíz de todo esto nos hemos encontrado con autores, expositores de todos estos temas y hemos, como todos aprendemos de otros. Lo que nosotros hoy estamos exponiendo lo hemos aprendido de otros autores, de otros expositores con los cuales coincidimos en el entendimiento de estas cosas. Entonces, sabemos que hoy en día, dentro del contexto de los creyentes en raíces hebreas, que es en el cual nos encontramos, hay una diversidad de maneras de entender, hay una diversidad de interpretaciones, pero hay una muy popular que es la que se toma de la tradición del judaísmo. Entonces, presten atención. En el judaísmo rabínico tradicional se le llama a esta celebración, Yom Teruá, se le llama con el nombre de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Y muchas personas, muchos hermanos en la fe mesiánica, en la fe en raíces hebreas, bueno, siguen la tradición llamando a este tiempo señalado de Rosh Hashanah, saludando con un Shana Tová, por ejemplo, y hoy celebran un año nuevo. Vamos a ver una cosa aquí importante. Rosh significa cabeza,
mientras que Shana significa año, por lo que Rosh Hashanah significa cabeza del año, que se traduce como comienzo del año. Este nombre responde a que dentro del calendario tradicional judío, el año empieza en el séptimo mes o mes de Tisrei o Tisri. Muy bien, cuando nosotros no conocemos mucho de este tema de los judíos y del judaísmo, de sus usos y costumbres, muchas veces creemos que todo lo que hacen los judíos y creemos que todo lo que hay en el judaísmo es el exacto modelo de las Sagradas Escrituras, de la Torá, de los profetas, de los escritos sagrados hebreos. Pero cuando nosotros avanzamos ya y en el tiempo vamos aprendiendo, vamos descubriendo que tal cual como en el cristianismo, lo mismo sucede en el judaísmo. Son religiones institucionalizadas, es decir, se ha a través del tiempo organizado como una institución religiosa que se rige por estatutos, reglas, tradiciones, costumbres, que no necesariamente son todas ellas relacionadas con las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a analizar hoy si este Rosh Hashanah tradicional del judaísmo tiene alguna relación con el Yom Teruah de la Escritura o con el día del clamor, el día de aclamación que hemos leído en la Torá, en el libro de Levítico y en el libro de Números al iniciar esta presentación de hoy. Entonces, sin embargo, aunque esta práctica de Rosh Hashanah se puede encontrar documentada en los escritos literarios del judaísmo tradicional, fíjense, la fuente de Rosh Hashanah lo van a encontrar no en la Torá, no en la Escritura, sino en los escritos literarios del judaísmo tradicional. Específicamente en el Talmud, en una sección denominada Rosh Hashanah. Aunque hay esta fuente del judaísmo, no tiene ninguna base escritural. La transformación de Yom Teruah, que se traduce como día de clamor, esa transformación hacia Rosh Hashanah, que se traduce como año nuevo, es el resultado, presten mucha atención, de la influencia pagana babilónica sobre la nación judía. Y decimos esto con mucho respeto y sin intenciones de ofender ni a los judíos, ni a ningún hermano que tenga las costumbres de imitar a los judíos en sus tradiciones. Nosotros presentamos esta información como es el hecho histórico que se puede verificar con las fuentes históricas. Vamos a ver entonces cómo Yom Teruah se convirtió en Rosh Hashanah. Interesante, la primera etapa en la transformación fue la adopción de los nombres de los meses babilónicos, ya que en la Torá los meses se enumeran como mes primero, mes segundo, mes tercero, etcétera. Eso lo podemos encontrar en textos como Levítico 23 y Números 28. Estos libros de la Torá, Levítico y Números, son de gran base y fundamento para lo que estamos hablando, lo que se acostumbra en las Escrituras, en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel antiguo, es denominar los meses en forma ordinaria. Mes primero, mes segundo, mes tercero. En la Biblia los meses no eran denominados con los nombres que se conocen hoy día en el calendario judío tradicional. Para el tiempo de Esther, cuando leemos en el libro de Esther, todos los judíos vivían dentro de los límites del imperio persa. Y los persas habían adoptado el calendario babilónico para la administración civil de su imperio. Al principio, los judíos usaban estos nombres babilónicos de los meses junto con los nombres de la Torá, pero con el tiempo los nombres de la Torá cayeron en desuso y a medida que el pueblo judío vino a estar más cómodo con los nombres babilónicos de los meses, se hicieron más susceptibles a otras influencias babilónicas. Es decir, una de las cosas que influyó muchísimo para que se introdujeran costumbres extrañas en el pueblo de Israel, que hoy se entiende o se conoce como el pueblo judío, para
el pueblo de Israel del sur, que fue llevado a la cautividad en Babilonia, allí adoptaron distintas costumbres. Y hoy nosotros podemos encontrar en la fe, en la doctrina, en la enseñanza del judaísmo tradicional rabínico, muchísimas cosas que fueron incorporadas en el concepto babilónico o desde el concepto babilónico entre los judíos. Podríamos hablar de la vida después de la muerte, de la inmortalidad del alma, de la existencia del infierno y una cantidad de cosas que vamos a encontrar hoy día entre los judíos que antes de ir a la cautividad de Babilonia no tenían ese tipo de creencias ni costumbres. Lo mismo que sucedió entonces con el tema del calendario. Los judíos asumieron los nombres de los meses del calendario babilónico y poco a poco fueron desplazando la forma de denominar los meses en los números ordinales de la escritura y esto fue cayendo en desuso y así hoy podemos ver normalmente los nombres de los meses en el calendario judío rabínico tradicional sin que haya ningún lugar a dudas de que ahí están nombres que incluso son nombres de deidades paganas, de ídolos como Tamuz, por ejemplo, y esos son nombres traídos de Babilonia que todavía están en el día de hoy en el calendario judío. Entonces, a medida que el pueblo judío vino a estar más cómodo con los nombres babilónicos de los meses, se hicieron más susceptibles a otras influencias babilónicas. Y esas influencias babilónicas fueron las que fueron llevando a transformar una cosa de la escritura en otra cosa que vino a ser tradición. Miren, aunque muchos judíos regresaron a Judea, cuando el exilio terminó oficialmente por ahí en el año 516 antes de la era común, los principales de los rabinos permanecieron en Babilonia, donde tomó forma gradualmente el judaísmo rabínico. Es decir, el judaísmo rabínico lamentablemente tiene unas raíces de todo el movimiento que surge desde la cautividad babilónica. Todo lo que va haciendo las raíces del judaísmo rabínico, sobre todo el fariseísmo que va a formarse más adelante, viene de esas raíces. Entonces, un campo de influencia religiosa babilónica fue en la observancia de Yom Teruah como una celebración de Año Nuevo. Desde tiempos muy antiguos, los babilonios tenían un calendario lunisolar muy similar al calendario bíblico, y a menudo Yom Teruah caía en el mismo día de la fiesta del Año Nuevo babilónico, conocida como Akitu. Es decir, dentro del contexto de los tiempos del calendario de los babilonios, allí existía la celebración de un festival de Año Nuevo que se conocía como Akitu, y este caía en el primer día de Tisri o Tisrei, y que coincidía con Yom Teruah en el primer día del mes séptimo. Entonces, el Akitu era una festividad mesopotámica que en algunas regiones se celebraba hasta 2 veces al año, una en primavera y otra en otoño, es decir, una más cercana a lo que se entiende en la Torah como Pesaj y otra más cercana a lo que se entiende como Yom Teruah en la Torah, en acorde con los 2 equinoccios que ocurren durante el año. Era un festival relacionado con los equinoccios. Ya que la celebración de Akitu en otoño muchas veces coincidía con la fiesta de Yom Teruah, era muy fácil crear una fusión entre ambas. Y al final eso es lo que aconteció. Se fusionó el concepto del festival babilónico Akitu con el tiempo señalado en la Torá de Yom Teruah. El hecho de que los judíos habían comenzado a llamar al mes séptimo con el nombre babilónico de Tisrei o Tisri, pavimentó el camino para convertir a Yom Teruah en un Akitu judío. Al mismo tiempo, los rabinos no querían adoptar
este festival de Akitu directamente. Así que lo judaizaron por medio de cambiar el nombre de Yom Teruah, que se traduce como Día de Clamor, a Rosh Hashanah, que se traduce como Año Nuevo. Y miren aquí la similitud que existe entre la religión institucionalizada del cristianismo y también la religión institucionalizada del judaísmo. Los cristianos han acostumbrado a cristianizar usos y costumbres, por ejemplo, del pueblo hebreo. Los cristianos, ¿verdad?, cristianizaron, por ejemplo, la celebración de Pesaj, cristianizaron la celebración de la semana de los panes sin levadura, lo transformaron en otra cosa. Primero comenzaron a mezclar y luego una cosa tomó el lugar de la otra. Hoy vemos, por ejemplo, la Semana Santa, que realmente es una sustitución de la semana de los panes sin levadura. Por ponerles un ejemplo, eso sucede en el cristianismo, pero lo mismo ha sucedido con el judaísmo. Ellos judaizaron, ¿verdad?, la celebración del Akitu babilónico y lo transformaron en un Akitu judío sin utilizar, lógicamente, el nombre Akitu, y le colocaron Rosh Hashanah, que es Año Nuevo. Y recordemos que Akitu era simplemente la celebración del Año Nuevo en el calendario babilónico. Entonces, del calendario babilónico, que comenzaron por adoptar los nombres de los meses, por adaptar los tiempos, entonces allí también se cambió esta figura escritural de Yom Teruah por el nombre de Rosh Hashanah. Esto por la influencia, pues, de haber estado en el cautiverio en Babilonia y adoptar costumbres de allá. El hecho de que la Torá no da una razón para Yom Teruah, sin duda hizo más fácil para los rabinos proclamarlo como el Año Nuevo judío. Y vuelvo y les repito, esta información que les estoy dando no es de mi autoría. Esta información es de autores, historiadores y autores que, por ejemplo, pueden encontrar dentro del judaísmo caraíta. Pueden encontrar escritos de un judío caraíta llamado Nehemías Gordon, que explica esto que les estoy diciendo, o pueden encontrar ministerios como Rincón Caraíta, donde van a encontrar información al respecto de esto que estoy diciendo aquí. Recordemos que Yom Teruah en la Torá se establece el día primero del mes séptimo del calendario bíblico. De manera que parecería alocado, parecería una locura, celebrar Yom Teruah como Año Nuevo, pues es el mes séptimo, ¿verdad? Si se considera que cae en el primer día del mes séptimo, es extraño celebrar el comienzo del año en el mes séptimo. Pero en el contexto de la cultura babilónica, esta aparente locura era perfectamente natural. Es decir, esto era perfectamente natural en el contexto babilónico porque su año nuevo coincidía con el tiempo señalado del mes séptimo del calendario bíblico, que en el calendario babilónico se conocía como Tisrei. Y que, bueno, lo adoptó de esa manera el calendario judío hasta el día de hoy. La frase Rosh Hashanah se encuentra solamente una vez en toda la escritura. Miren, mis estimados hermanos en Raíces Hebreas, les quiero decir algo. Yo también, cuando comencé por el camino de Raíces Hebreas, en el año 1999, han transcurrido unos cuantos años, asumí todo lo que venía del judaísmo como algo escritural. No tenía el discernimiento, la capacidad para diferenciar. Tuve mis tutores, orientadores, mis guías en esto porque, bueno, yo desconocía todo con relación al tema del judaísmo, al tema de Israel, el tema del pueblo hebreo. Eso lleva años de estudio, de investigación, de aprendizaje. Por eso yo recomiendo que las personas que están comenzando en Raíces Hebreas no se pongan a estar enseñando. No importa si es que es maestro de escuela dominical, si es que es maestro de una iglesia evangélica o una iglesia cristiana, si es que es pastor, si es que es evangelista, o etcétera. Lamentablemente hay gente que se entusiasma con las Raíces Hebreas porque se alumbran los ojos con el tema del judaísmo y las cosas bonitas de la tradición, porque hay que reconocer que las tradiciones del judaísmo son bonitas. En esta fiesta de Rosh Hashanah,
que es la sustitución de Yom Teruah, bueno, se hacen cosas, celebraciones bonitas, se decora muy bonito en las casas y en la sinagoga, se comen manzanas con miel y se hacen muchas otras tradiciones que son eso, simplemente tradiciones que son bonitas, pero cuando nosotros entendemos que salimos del cristianismo para ir hacia la Sagrada Escritura y abandonar la tradición del hombre establecida en el cristianismo, nos dimos nosotros cuenta aquí en Casa de Restauración, con el transcurso del tiempo, en nuestros comienzos en Raíces Hebreas, hace unos cuantos años atrás, que estábamos haciendo lo mismo que en el cristianismo. Díganme ustedes, ¿qué diferencia hay, verdad, de las celebraciones cristianas, como por poner un ejemplo, Semana Santa y Navidad, que se celebra tradicionalmente en el cristianismo sin cuestionar si eso está en la Biblia o no, aunque los cristianos dicen dirigirse por la Biblia? Entonces venimos nosotros y decimos, no, hay que buscar las raíces hebreas, hay que salir del error y acercarse más a las escrituras. Entonces venimos a raíces hebreas y comenzamos entonces a asumir tradiciones y costumbres del judaísmo y comenzamos a seguir a los líderes que visten y siguen todas las tradiciones establecidas en el judaísmo rabínico y celebran todas estas cosas. Igualmente lo hacíamos en el caso nuestro y lo hace mucha gente todavía en el día de hoy sin discernir que tampoco tienen un basamento bíblico. Vamos a buscar en las escrituras donde se señala que hay que celebrar Año Nuevo. Yo les invito, les hago una invitación en hermandad. En hermandad les invito a que revisen las escrituras y encuentren donde se instruye en la Torá a celebrar Año Nuevo, a una fiesta llamada Rosh Hashanah. La frase Rosh Hashanah se encuentra solamente una vez en toda la escritura. Esto es sorprendente que no nos demos cuenta de estas cosas. Por ejemplo, vamos a ver en Ezequiel, o en el libro de Ezequiel 41, que dice, en el año 25 de nuestro exilio, al comienzo del año, en el día 10 del mes primero, 14 años después que había caído la ciudad, que es Jerusalén, en ese mismo día vino sobre mí la mano de Yahweh y me llevó allá. Esto es tomado de la versión israelita nazarena, para los que preguntan qué versión de la escritura utilizamos. Entonces, la frase al comienzo del año que se encuentra en este texto en hebreo es precisamente Rosh Hashanah. Si quieren encontrar la frase en hebreo, en el texto, van a encontrar en ese texto la frase Rosh Hashanah, que literalmente significa cabeza de año. Sin embargo, cuando analizamos el texto, no menciona el séptimo mes. En realidad, ni siquiera se menciona cuál mes. Solo se menciona que era el 10º día del mes al comienzo del año. Ahora, ¿cuál es el comienzo del año según la Torá, según las escrituras? La respuesta a esa pregunta la vamos a encontrar en la misma Torá, en el libro de Shemot o Éxodo 12:2, donde dice, este mes marcará para ustedes el principio de los meses. Será el primero de los meses del año para ustedes. ¿Y de qué mes se está hablando en Éxodo 12:2? Si miramos más adelante en el capítulo de Éxodo 12, lo que describe este capítulo es la celebración de la primera Pesaj. Y la Pesaj, por mandato de Yahweh, se celebra en el mes primero, también conocido como Abib. Por lo tanto, el mes al que se refiere Ezequiel 41 no es el séptimo mes, como hoy se menciona Año Nuevo en el séptimo mes, en el calendario judío tradicional, sino que de acuerdo con la Torá, es el mes primero. En resumen, mis estimados hermanos y amigos, la celebración de Rosh Hashanah no tiene fundamento escritural. Es simplemente una tradición del judaísmo rabínico. Y está bien para ellos. Pero Shemot o Éxodo 12:2 claramente dice que el año comienza en el mes de Abib, que es el mes primero y que debe ser proclamado como el mes primero
para los hijos de Israel. Hasta aquí concluimos con el documento sobre este tema, pues quiero concluir con esto, donde analicemos un poquito. Algunos hermanos que están comenzando, que llevan poco tiempo en el camino de las raíces hebreas, no tienen quizás esta información. Quizás se guían por grupos o ministerios o sitios web donde se presenta la tradición del judaísmo y se asumen costumbres y tradiciones que no conocemos y las repetimos sin tener la debida información. Entonces, no hay un mandamiento, mis estimados hermanos, de celebrar Año Nuevo. Si ustedes van a las Escrituras, en Éxodo 12 no se instruye celebrar el Año Nuevo. Cuando se habla de la primera Santa Convocación anual del ciclo de fiestas bíblicas en el calendario bíblico, que es Pesaj, se habla del día 14 del mes. Y la luna nueva del primer mes del calendario bíblico, cuando la Escritura en la Torá establece la celebración, la observancia de Pesaj, no le da relevancia al día primero del mes. Lo que le da relevancia es a observar la luna nueva y le da relevancia más a la luna llena, que es el día de nuestra Santa Convocación para el 14 a mitad de mes, que es luna nueva, que es luna llena, perdón, es donde se celebra la fiesta de Pesaj. Y la referencia de la luna nueva y de la cebada madura es para poder hacer el conteo de los 14 días hacia la fiesta de Pesaj, donde comienza todo el ciclo de santas convocaciones, en el caso de la parte primaveral, y luego comenzamos con Yom Teruah, la parte otoñal. Así que, mis estimados hermanos y amigos, pues mi intención con esta información es ayudar un poquito al entendimiento, a comprender de dónde vienen estas cosas. Lo que sí me parece bastante serio es que el uso de la tradición del Rosh Hashanah venga de trasfondo babilónico, tenga relación con las costumbres del paganismo, tenga relación con todo aquello que extravió a los hijos de Israel mucho en la sana doctrina bíblica de la Torá. Cómo Yom Teruah se convirtió en Rosh Hashanah, ya hoy pues hemos tenido la información al respecto. Quiero agradecerles a ustedes el que estén con nosotros en cada una de las presentaciones que hacemos en este canal. Recuerden que estamos todos los días miércoles a las 8 p.m. con secciones diferentes, diversas, mientras que los días sábados a la 1 p.m. estamos con nuestra escuela bíblica Yahwista Nazarena, y que nuestro deseo es servir de orientación, muy especialmente para las personas que se inician en raíces hebreas y, por qué no, para los que como nosotros también ya llevan algún trayecto andado en todo este camino de la senda antigua, siempre buscando cada día aprender un poquito más y siempre buscando llegar a la meta. Por lo demás, Hag Sameach y Yom Teruah, feliz día de aclamación y que la paz del Padre Eterno sea con ustedes. Paz y bendiciones y hasta la próxima.